soy María Treviño Santos, espero se encuentren todos muy bien. Les doy la bienvenida a este tercer video sobre el tema los distintos cuerpos o vehículos del ser humano y su funcionamiento. Bueno, en el video anterior hablábamos de que los microorganismos provenientes de materiales en descomposición y la contaminación ambiental son fuertemente atraídos por los pensamientos negativos, por sentimientos de depresión y por las vibraciones bajas que el hombre emana y que ya hemos identificado como nocivas para la salud. Resumiendo, en pocas palabras, la raíz de muchas de las enfermedades orgánicas, cuando no son producidas por una alimentación dañina, ya también existen casos en que las personas se enferman a pesar de llevar una dieta alimenticia sana. En estos casos es porque el flujo de energía proveniente de sus vehículos superiores hasta el hombre se ve interrumpida por alguna razón, ya sea de origen externo debido a un medio ambiente nocivo o bien de origen interno al hombre, debido a una generación anormal de pensamientos y emociones negativas. Cada uno de los vehículos inferiores ve menguada su capacidad de fortalecimiento de energía espiritual, y esa necesidad debe ser satisfecha con las energías provenientes de los vehículos inferiores, y de esta forma se crea un círculo vicioso en donde las energías no pueden elevar para su purificación y se mantienen circulando desde la madre tierra hasta el punto donde el ser humano ha roto su contacto con los vehículos superiores. Este círculo vicioso impide al hombre establecer un control sobre sus emociones, pues le falta la fuerza de la mente superior. En los casos en que el individuo no sale de ese círculo vicioso, sino que lo sigue alimentando con más emociones negativas, se puede llegar a fracturar el aura y la energía negativa se va pegando al cuerpo físico y allí empiezan las enfermedades, siempre a un nivel medio como del estómago o los intestinos. Y es común que se empiece con colitis nerviosa, con inflamación, con problemas de digestión o con úlceras, y en los peores casos se llegue a enquistar toda esa energía negativa y dañina, provocando tumores, siempre a la altura del chakra donde se produce el bloqueo energético. Todo esto debido a emociones y pensamientos negativos. En otros casos se puede producir un estado patológico que facilita alguna enfermedad psíquica. Una vez que el hombre empieza a viciar su campo energético, los microorganismos de naturaleza pesada o tosca que abundan en la tierra son fuertemente atraídos por la energía viciada del campo energético y la persona se encuentra propensa a enfermar. Y en ese estado psíquico alterado es fácil el inicio de multitud de enfermedades orgánicas, por lo que es preciso cuidar la psiquis del hombre para mantenerla perfectamente equilibrada. Este equilibrio se logra a través de la sonoterapia. Esta ciencia fue practicada por los pueblos sabios de la antigüedad, pero su conocimiento quedó en el olvido, y los principios en los que esta ciencia se basa son muy simples de entender. Todo es energía y vibra en diferentes frecuencias. La vibración es energía y los canales energéticos o chakras pueden ser limpiados generando una energía fuertemente dirigida a través de ellos. Un proceso similar a destapar tuberías o mangueras, creando una corriente fuerte de energía de naturaleza adecuada y dirigida a los conductos para liberarlos de los obstáculos. Pues los sonidos correctos pueden limpiar nuestros canales energéticos de los vehículos etérico, físico, astral,
que ya sabemos se encuentran todos interconectados. Así pues, empleando música de determinada vibración, se produce una terapia que alcance hasta el vehículo astral. Más arriba de esto se requiere emplear otro tipo de energía, la cual explicaré más adelante. Todo es vibración y la más baja es la del cuerpo físico. Entonces, para desbloquear conductos energéticos del cuerpo físico, y en este caso sería el corazón el que regula el flujo sanguíneo y también marca la pauta para el flujo energético dentro de nuestro vehículo físico. Para esto, los instrumentos musicales de percusión son los que generan vibraciones más pesadas y son excelentes para desbloquear estos conductos. Pues siendo el corazón el que marca la pauta, el ritmo de la música debe ser similar al ritmo del corazón y se puede usar también para imprimirle mayor dinamismo, una mayor fortaleza. El ritmo de la percusión ocasiona una resonancia entre el corazón y el instrumento musical. Así, después de un determinado tiempo, el corazón de la persona estará siguiendo el ritmo del instrumento musical. El terapeuta entonces debe cuidadosamente regular el ritmo con el cual va a estar imprimiéndole diferentes frecuencias al organismo para que la persona pueda controlar su ritmo cardíaco y su ritmo energético. Cuando la frecuencia cardíaca de la persona es alta, basta que el instrumento entre en resonancia con el corazón y después de unos momentos empezar a bajarle la frecuencia del instrumento, ocasionando una respuesta inmediata del corazón para ir bajando su frecuencia. De esta manera pueden ser controlados problemas de arritmias cardíacas. También, de hecho, los procedimientos de la acupuntura funcionan de manera similar a la sonoterapia, pues la acupuntura aprovecha la conductividad de ciertos metales para promover flujos energéticos a través de conductos específicos del ser humano. Ahora, pasando al vehículo etérico. Los instrumentos de cuerdas son excelentes controladores y catalizadores del movimiento energético en los niveles etéricos. Por ejemplo, la guitarra y la mandolina, al ser rasgadas y producir su música, son excelentes para desbloquear las energías del plano etérico. Y así, pasando de una música de guitarra o mandolina a la música de violines o de chelos, la energía va imprimiendo desde su frecuencia etérica más baja hasta la frecuencia etérica superior. Luego, para el vehículo astral, que es un poco más elevado, son los instrumentos de viento los que mejor funcionan, pues generan ondas de frecuencias bajas y altas. Por ejemplo, los trombones y trompetas pueden manejar las energías astrales inferiores, mientras las flautas pueden muy bien trabajar con los planos astrales superiores. Entonces, si el terapeuta lo juzga necesario, podría empezar con una música de percusión, seguida por una música de cuerdas, promoviendo de esta forma un flujo de energía desde el vehículo físico al etérico y después continuar con los instrumentos de viento. Y así, combinando distintos instrumentos, podríamos provocar un movimiento energético desde los vehículos inferiores humanos hasta los superiores. Si el terapeuta lo considera necesario, este flujo se puede hacer ascendente y descendente para volver a hacerlo ascendente. Y de esta forma se manejan las energías del ser humano. Se van armonizando desde abajo hasta arriba, desde la frecuencia vibratoria más baja hasta la más elevada, dependiendo de la necesidad específica del paciente. Y estas terapias periódicamente ayudan bastante a la humanidad para centrar su personalidad correctamente.
Esto cuando hay bloqueos energéticos. Uno de los mayores problemas que ha aquejado a la humanidad es que su centro de gravedad permanece centrado en sus vehículos inferiores, perdiendo la exacta dimensión de las cosas. Esto los vuelve insensibles, pasionales, muy materiales, cuando su motor de evolución debieran ser las altas aspiraciones. Y de igual forma hay otros que buscan alejarse de la realidad material y permanecen eternamente centrados en sus vehículos superiores, manifestando total apatía hacia las actividades del cuerpo físico. Tal es el caso de los autistas. Ellos han decidido permanecer en sus vehículos superiores. Tienen un total bloqueo energético entre su vehículo físico y astral, pero por alguna razón se quedan en los vehículos superiores. La sonoterapia también en estos casos es un excelente medio para trabajar a estos pacientes. El día que los investigadores descubran esto, habrá un avance muy considerable en las técnicas de terapia y rápidamente se convencerán de las bondades de todas estas terapias. Lo que están compartiendo los maestros a través de esta información, dice aquí que es una de las mayores contribuciones que el mundo espiritual ha decidido donar a la humanidad. No como un favor o un acto de misericordia, sino como parte de una herencia perdida que es preciso reencontrar. Tenemos que conocernos más como seres espirituales o energéticos. Bueno, ahora voy a explicar qué es la nota personal o frecuencia vibratoria personal. Se sabe que todos somos diferentes y no hay dos seres humanos iguales. Así que cada ser humano tenemos nuestra propia nota o frecuencia vibratoria. Y desde hace mucho tiempo las ciencias esotéricas han trazado diferentes métodos para encontrar la nota fundamental de los seres humanos. Algunos buscan específicamente en su fecha de nacimiento, mientras otros toman como base el nombre de la persona. Hay quienes combinan ambos y también los factores astrológicos y del lugar donde nacieron, y llegan así a una conclusión de una nota específica que vibra con cada individuo. Hay un método para encontrar la nota en la que cada persona vibra, y aquí lo voy a describir. Hay dos variantes que se deben considerar. Una es la nota que en sí provoca una cierta respuesta por resonancia en cada individuo. Pero además de este factor existe otro que viene a ser la octava en que se emite. Muchas veces la respuesta del cuerpo es imperceptible debido a que la nota fue emitida en una octava muy distinta a la que se vibra, pues cada nota tiene distintas octavas, diferentes niveles. Se provoca una resonancia o un efecto muy sutil para ser percibido. Se debe pues encontrar la nota y después la octava para poder conocer la frecuencia de vibración adecuada de cada ser humano. Y aunque hay métodos esotéricos tradicionales que muchas veces aciertan con la nota adecuada, también existen factores difíciles de analizar que muchas veces hacen erróneo el cálculo. Entre los aspectos que influyen en la nota individual está la hora y la fecha de nacimiento, el nombre de la persona, la latitud y longitud del lugar de nacimiento, la nota familiar, que por lazos kármicos también influye en el individuo, la nota racial, que también tiene sus efectos en él, la nota particular de la era astrológica, que está influyendo sobre todo el planeta, y algunos otros que tienen que ver con la configuración geológica de su lugar de nacimiento. Todo esto forma una serie de notas parecidas a las de un concierto. Para ser más precisos, forman un acorde que viene a ser el que identifica a la persona.
y esta nota o acorde, junto con el que le proporciona su propia evolución, empiezan a formar ya una melodía propia de cada ser. Cuando se interacciona con otros, estamos intercambiando acordes. Pero así como una guitarra produce solamente sonidos de cuerdas, de igual forma el ser humano, cada uno, emanamos únicamente variantes sobre la misma nota en la que hemos crecido. El propósito de los seres humanos viene a ser entonces el de construir o componer una sinfonía alrededor del mismo acorde, de la misma nota bajo la cual ha nacido y en la cual vibra. Y así se va constituyendo con los distintos arpegios que el individuo forma a lo largo de su vida. Cada aventura, cada interacción que efectúa con seres humanos o con otro tipo de seres constituyen las distintas notas que van formando su propia melodía. Y de la misma manera, como una obra musical posee una melodía y un acompañamiento, igual el hombre va formando su melodía y el acompañamiento vienen a ser todas las circunstancias que él mismo va creando a través de su vida, como son su familia, su trabajo, sus compromisos y todo lo que le rodea, mientras cumple su misión como ser viviente. Él provee la melodía y el resto de los factores de su vida brindan el acompañamiento. Y así como las sinfonías pueden ser divididas en movimientos, también la vida del hombre puede ser dividida en un primero, segundo, tercero y más movimientos, todo dependiendo de la actividad energética que el individuo desarrolle en una determinada época de su vida. Hay momentos de gran intensidad, podríamos hablar de un movimiento vivace. Otras etapas del camino son sumamente quietas, tranquilas, de reflexión, en donde el ser se sumerge en sí mismo, tratando de encontrar los porqués de su vida. Podríamos hablar de un moderato o de un lento. Y en los momentos en que el ser vive momentos cruciales de su vida, etapas trascendentes en donde deberá decidir su futuro, ahí donde se toman las decisiones importantes que marcan a cada quien, allí se está viviendo un molto vivace, o aún más, hablando en términos musicales. Y esta es la sinfonía personal que cada uno compone a lo largo de su vida. La sonoterapia es el arte de imponer la armonía allí donde solo se manifiesta el caos. El sonoterapeuta deberá estar muy capacitado para saber asignar una nota específica a cada paciente, tomando en cuenta el movimiento particular de su vida, conociendo la nota en la cual haya nacido y buscando establecer orden y armonía en las frecuencias que esté emanando el paciente. Las terapias deben ser cortas, buscando fortalecer la circulación energética del individuo, pero también al paciente se le debe prescribir una melodía determinada para que la escuche continuamente durante el día y vaya entrando en armonía. La melodía deberá ser compuesta o debe estar compuesta alrededor de la nota bajo la cual el ser vibra. Y para esto, antes se debe determinar cuál es esa nota. La forma para poder descubrir la nota natal del individuo es la siguiente. Al paciente se le recuesta en un diván, así como los psicólogos lo hacen. Se le pide que cierre los ojos y se le induce a una relajación profunda. El terapeuta debe vigilar el pulso del paciente hasta encontrar su pulso lo más regular posible. Y se vigila la vibración de los párpados, el movimiento del globo ocular, se vigila también la circulación y en general todos sus signos vitales.
Luego se colocan unos audífonos sobre el paciente y el terapeuta empieza a emitir notas a través de un instrumento en toda la escala y en diferentes octavas de cada una de las escalas, sin variar el volumen del sonido. Únicamente se hace con las vibraciones. Cada nota posee una vibración particular. Una frecuencia especial caracteriza la nota de cada ser. Por ejemplo, el Do en una octava forma una armónica con el Do de la siguiente y con todos los Do de las escalas superiores y las octavas inferiores. Lo mismo pasa con el Re, con el Mi, con todas las notas. Lo que se busca es cuál de las 7 notas altera visiblemente los signos vitales del individuo. Cuando hay un movimiento imperceptible, un movimiento involuntario más bien del paciente, entonces el terapeuta debe estar al tanto cuando esto ocurre. Puede ser que la respiración varíe ligeramente o el pulso o bien el globo ocular empieza a tener movimientos ligeros, involuntarios. Entonces se habrá encontrado la nota bajo la cual se produce el efecto de resonancia en el ser. Esto debe intentarse en varias escalas y repetidamente. En ocasiones serán 2 o más notas las que produzcan un efecto. En ese caso se toma aquella que produzca un mayor efecto, o bien se prescribe toda la música en términos del semitono correspondiente a las 2 notas ante las cuales el paciente reaccionó. Para saber qué música recomendar dependerá del estado en que se encuentre el paciente, y el terapeuta debe ser intuitivo y saber que si el paciente a tratar se encuentra deprimido, se debe trabajar con música alegre, viva, con fugas discontinuas y movimientos hacia arriba y abajo en las escalas vibratorias, pero todo alrededor de la nota con la cual vibra el paciente. Si lo que se desea es tranquilizar a una persona que es muy nerviosa, pues debe ser una música tranquila, pausada, con sonidos de la naturaleza, de las olas del mar, así. También las relaciones humanas pueden afectar la armonía psíquica de un individuo, ya que los seres humanos funcionamos como diapasones en continua vibración, emitiendo diferentes notas en diferentes tonos y octavas. Y cada nota emitida provoca una respuesta en los seres que nos rodean. Y esa respuesta resulta ser una armónica de la nota que hemos emitido. Esto quiere decir una nota similar emitida en distinta octava. Hablando en términos de frecuencia, corresponde a un submúltiplo de la nota recibida. Mejor dicho, una nota similar en su naturaleza. Estas notas o frecuencias son nuestras palabras y acciones. Por eso aquel que da amor recibe amor, y el que da odio recibe lo mismo. No puede ser de otra forma. Y esto pasa tan continuamente en las relaciones humanas que casi pasa desapercibido. La mayoría no está consciente de las vibraciones o notas que emite. Y cuando 2 diapasones en continua vibración permanecen juntos mucho tiempo, ambos modifican su nota fundamental hasta llegar a obtener una nota que, sin ser ninguna de las 2 que originalmente aportaban, constituyen 2 notas armónicas. En otras palabras, ambas personas modifican un poco su comportamiento hasta lograr establecer un equilibrio. Se dan otros casos. Otro puede ser que ambos resulten negativamente afectados. Otro podría ser que uno de ellos resulte beneficiado y el otro afectado, o bien que ambos se beneficien. Todas estas opciones pueden ocurrir en las relaciones humanas.
Cuando ambas partes resultan afectadas, la relación se vuelve enfermiza hasta llegar a ser insoportable. En esos casos es mejor optar por la separación. Cuando existen lazos de parentesco, ocurre que continuamente se lastimarán, obligando a que entren en acción mecanismos de defensa psicológica, provocando anormalidades en la conducta, afectando la personalidad y provocando una enfermedad. También aquí viene información acerca de otras terapias holísticas, como son la terapia en el agua, donde se sumerge al paciente en baños de agua prolongados, de 2 o 3 horas, para ayudar a restablecer el flujo de la energía, y de preferencia bajo el sol, dejando después al paciente bajo el sol hasta secarlo. Otra es estar en contacto con la naturaleza y dormir sobre la tierra, alternando esto con los baños prolongados en agua, o ir a la playa y bañarse en el mar, quedarse en la arena recostados, tomando sol, y si es posible, enterrar el cuerpo en la arena hasta el cuello y quedarse así un buen rato. También dormir sobre un colchón de agua. Son otras de las terapias recomendadas, aparte de la sonoterapia, que también equilibran los flujos energéticos cuando hay bloqueos. Otra terapia holística, claro, es brindar mucho amor al paciente, a la persona que ha sufrido esto. Generalmente, a veces, niños o adolescentes que han sufrido de abusos, traumas, desarrollan mucha agresividad. Entonces se recomienda practicar la terapia de estímulos contrarios y a cada acción agresiva responder con un acto amoroso totalmente distinto a lo que el enfermo esperaría. Haciendo esto en los casos donde hay mucha agresividad, a la larga el individuo enfermo va cambiando. Una vez que el paciente se normaliza y elimina su agresividad, entonces cesa la terapia de estímulos contrarios y se inicia un reforzamiento positivo, algo parecido al entrenamiento de un niño al cual se premia cada vez que se comporta correctamente. Todo esto requiere de un terapeuta con cualidades y características como la paciencia, la tolerancia, la empatía y sobre todo el amor. Es toda una serie de recomendaciones para los terapeutas, con características y disciplina a la que se debe someter. Incluso debe llevar una dieta alimenticia muy sana. Y en general, ser una persona consciente y con gran espíritu de servicio hacia su prójimo. Todo esto para la formación de psicoterapeutas astrales. Pero de momento, la intención es solamente compartir información útil, sobre todo para tener el conocimiento del tema, pues el conocimiento también es poder y la ignorancia de estos temas nos hace vulnerables. Bueno, por hoy voy a ir cerrando ya la información y solo voy a dejar pendiente algunas cosas que me han parecido también importantes para conocer de otro tipo de enfermedad, también de tipo astral, que tiene relación con lo que se ha conocido como vampirismo o licantropía. Esto es cuando la persona se siente hombre lobo y actúa como tal o como otro animal. En ocasiones se le llama embrujamiento. Bueno, acerca de estas anormalidades voy a hablar en el próximo video. Esto es derivado de prácticas de tipo astral, en donde al principio son a voluntad de la persona que se interna en esos campos y después se le salen de control y queda atrapado con alguna entidad.
y se enferma. Bueno, pues muchas gracias por escuchar. Compartan estos videos con las personas que puedan interesarles y les agradezco mucho que estén aquí. Todo lo mejor para ustedes, ya saben, a cuidar mucho los pensamientos y las emociones y nos vemos el próximo video. Bendiciones, luz y amor para todos.